Vamos a realizar un ejercicio con ciclo for. En este caso, se pide un algoritmo que determine si un número es primo. Entonces, decimos que un número es primo cuando solo es divisible entre él mismo y entre uno. Esto quiere decir que no es divisible entre 2, 3, 4 y hasta n-1. Porque es divisible entre uno y el mismo. Entonces, no puede ser divisible entre los números que están entre 1 y n, es decir, desde 2 hasta n-1. En este caso, estamos pensando que estamos valorando números a partir de el 2. Entonces, si intentamos dividirlos por cualquier otro número que no sea el 1 y ellos mismos, pues se obtiene un residuo distinto de cero, porque si el residuo es diferente de cero, el número no es divisible. Esto debe de entenderse para poder realizar el eh, código, el programa, el diagrama de flujo. Entonces, como análisis del problema, necesitamos el valor del número que queremos saber si es primo o no. En este caso, vamos a declarar una variable n, pero además n debe de ser un número entero y positivo. Entonces, como proceso, vamos a inicializar una variable de control que nos va a decir cuántas veces es divisible n entre una variable k que va a correr desde 2 hasta n-1. Es decir, vamos a ver si es divisible entre otro número que no sea 1 y n. Para esto vamos a utilizar la variable d de divisible y vamos a inicializarla en 0. Entonces, vamos a probar con un for para una variable k que va desde 2 hasta k igual a n-1 a calcular el residuo de n entre k y vamos a asignar este residuo en la variable r. Entonces, comparamos r con 0. Si r es igual a 0, vamos a incrementar d. Quiere decir que el número es divisible en otro número porque el residuo fue 0. Y entonces vamos a contar el número de veces que es divisible con otro número. Es decir, que vamos a hacer que d sea igual a d más 1. Si d es igual a 0, quiere decir que no fue divisible, que todas las veces que calculamos el residuo de n entre k fue mayor que 0, diferente de 0, y entonces el número es primo. Si fue divisible entre algún valor de k entre 2 y n-1, entonces el número no es primo porque no se cumple que sea divisible solo entre 1 y el mismo. De hecho, todo número es divisible entre 1 y todo número es divisible entre sí mismo, por lo cual en realidad estamos tratando de ver si es divisible entre otro número. Como salida, vamos a ver el valor del número y vamos a indicar si es primo o no. En el diagrama de flujo, pues vamos a tener como primer proceso la lectura del número n. Y después vamos a inicializar d, que nos va a contar el número de veces que es divisible n entre un valor k que va a estar definido desde 2 hasta n-1 dentro de un for, porque vamos a estar repitiendo la operación de calcular el residuo de n entre k, y esto lo vamos a guardar en la variable r. Vamos a comparar r. Si r, el residuo, es igual a 0, quiere decir que n fue divisible entre k, y entonces vamos a incrementar d y hacemos la estructura del contador, que en este caso es d igual a d más 1. En caso
de que no se cumpla que R sea igual a 0, quiere decir que no es divisible y no va a hacer nada. Y con esto vamos nada más a ver cuántas veces fue divisible n, desde 2 hasta n-1. Así que cerramos el for, retornamos el control a la declaración o al símbolo del for y continuamos con el siguiente proceso. En el siguiente proceso, nosotros ya podemos saber si D es primo, porque si D es 0, quiere decir que no fue divisible y que en todos los casos el residuo fue diferente de 0 y que entonces el número es primo. Si D no es igual a 0, quiere decir que D se incrementó y que tiene un valor de acuerdo al contador D igual a D+1 para cuando el residuo fue 0 y entonces el número no es primo. Entonces aquí vamos a utilizar un if y vamos a declarar lo que se nos está solicitando, si n es primo o n no es primo según el valor de D. Y con esto hemos concluido el diagrama de flujo.